¿Te imaginas estar en un vuelo y que una madre desconocida se quede dormida en tu hombro con su bebé? Eso fue exactamente lo que le pasó a Víctor, un millonario que jamás pensó que ese gesto cambiaría su vida para siempre. Una historia que te hará creer nuevamente que podemos encontrar el amor donde menos lo esperamos. No olvides suscribirte para más historias increíbles como esta. La terminal del aeropuerto de la Ciudad de México bullía con el movimiento típico de un sábado por la mañana. Víctor Agustín caminaba con su elegante traje gris oscuro hacia la puerta de embarque, revisando una vez más su boleto. Por primera vez en años, no había conseguido un asiento en clase ejecutiva. El vuelo a Madrid estaba completamente lleno y tuvo que conformarse con la clase económica. A sus 35 años, este empresario español había construido un imperio en bienes raíces, pero su corazón seguía siendo sencillo. No le molestaba viajar como cualquier pasajero común. De hecho, pensó que sería una experiencia diferente. Mientras avanzaba por el pasillo del avión, notó que su asiento era el 23A, junto a la ventanilla. Su vecina de asiento ya estaba acomodada, una joven madre mexicana con un bebé en brazos. Paola Gómez tenía 26 años y cargaba en sus ojos toda la preocupación del mundo. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una coleta despeinada por el cansancio. Llevaba una blusa blanca sencilla y unos jeans desgastados, pero limpios. En sus brazos sostenía a Santiago, su bebé de 8 meses, que no paraba de llorar. El pequeño tenía el cabello rizado y los mismos ojos cafés de su madre. Paola había estado despierta toda la noche, preparando las pocas pertenencias que llevaría a España. Este viaje representaba su única oportunidad de darle una vida mejor a su hijo. Una familia española le había ofrecido trabajo como niñera en Madrid, y aunque el miedo la carcomía por dentro, sabía que no podía rechazar esta oportunidad. Su situación económica en México era desesperante. El padre del bebé las había abandonado hacía meses, dejándolas sin ningún apoyo. «Disculpe, creo que ese es mi asiento», murmuró Víctor con una sonrisa amable, señalando el lugar junto a la ventanilla. Paola levantó la vista y se encontró con unos ojos azules que irradiaban tranquilidad. «Ay, perdón, señor. Permítame acomodarme», respondió ella, intentando calmar al bebé que seguía llorando. Víctor notó inmediatamente el agotamiento en su rostro. Las ojeras marcaban su piel morena clara y sus manos temblaban ligeramente por el cansancio. «No se preocupe, tome su tiempo», dijo él con suavidad, ayudándola a organizar la pañalera en el compartimento superior. Santiago siguió llorando durante los primeros minutos del vuelo, y Paola se sentía cada vez más avergonzada. Los otros pasajeros comenzaron a susurrar y a lanzar miradas de molestia. «Lo siento mucho», repetía ella una y otra vez, pero Víctor simplemente sonreía. «Los bebés lloran, es normal. No tiene que disculparse por nada». El avión despegó puntualmente a las 10 de la mañana. Después de casi 2 horas de vuelo, Santiago finalmente se quedó dormido en los brazos de su madre. Paola suspiró aliviada, pero su cuerpo no podía más. Habían sido días interminables de trámites, despedidas y preparativos. Su cabeza comenzó a pesar como si fuera de plomo. Intentó mantenerse despierta, pero sus párpados se cerraban solos. Sin darse cuenta, su cabeza se recostó hacia el lado derecho, buscando instintivamente un lugar donde descansar. El hombro de Víctor se convirtió en su almohada improvisada. Él sintió el peso suave de la cabeza de Paola sobre su brazo y se quedó completamente inmóvil. No quería despertarla. Podía escuchar su respiración pausada y ver las pequeñas lágrimas que aún colgaban de sus pestañas. Este hombre acostumbrado a tomar decisiones millonarias se encontró tomando la decisión más simple y humana de su vida. Con movimientos delicados, Víctor ajustó su posición para que tanto Paola como el bebé estuvieran más cómodos. Movió ligeramente su brazo para darle mejor soporte a la cabeza de ella y se aseguró de que Santiago no fuera a resbalarse. Durante las siguientes 3 horas, permaneció en la misma posición sin importarle que su brazo se entumeciera.
Observó por la ventanilla las nubes que pasaban como algodones blancos, pero su mente estaba completamente enfocada en proteger el sueño de esta madre desconocida. Los demás pasajeros que habían estado molestos por el llanto del bebé, ahora miraban la escena con ternura. Una azafata se acercó y le ofreció una almohada adicional, pero Víctor negó con la cabeza, susurrando: «Están bien así». Algo en su corazón le decía que este momento tendría un significado especial. No sabía que estaba a punto de cambiar 3 vidas para siempre. ¿Qué pasaría cuando ella despertara y se diera cuenta de dónde había estado durmiendo? Paola abrió los ojos lentamente, sintiendo por primera vez en semanas una sensación de descanso verdadero. Por unos segundos no recordó dónde estaba, pero gradualmente la realidad del avión regresó a su mente. Cuando intentó levantar la cabeza, se dio cuenta de que había estado recostada sobre algo firme y cálido. Al darse la vuelta, sus ojos se encontraron directamente con los de Víctor, quien la observaba con una expresión serena y comprensiva. El horror se apoderó de ella instantáneamente. «Dios mío, qué pena», exclamó en voz baja, incorporándose de golpe mientras sostenía a Santiago. Su rostro se puso completamente rojo de la vergüenza. «Señor, lo siento muchísimo. No sé cómo pasó esto. Discúlpeme, por favor», balbuceó atropelladamente, intentando acomodar su cabello despeinado. Víctor notó la angustia genuina en su voz y sintió una ternura inmensa hacia esta mujer, que se disculpaba por algo tan natural como necesitar descanso. «Oiga, no tiene absolutamente nada de qué disculparse», respondió Víctor con una voz tranquila que contrastaba completamente con la agitación de Paola. «Usted y su bebé necesitaban descansar y yo estaba aquí. No me molestó para nada». Su acento español sonaba melodioso y reconfortante. Paola lo miraba con incredulidad, esperando encontrar molestia o fastidio en sus ojos, pero solo encontró amabilidad sincera. «Pero señor, es que estaba tan cansada que no me di cuenta de que…» Víctor la interrumpió suavemente. «No se preocupe, estaban seguros conmigo». Esas palabras resonaron en el corazón de Paola como una promesa que jamás había escuchado antes. Santiago se removió en sus brazos y al ver a Víctor, le regaló una sonrisa desdentada que derritió completamente al empresario español. «Mire nada más, parece que su pequeño me recuerda», comentó Víctor con una carcajada genuina. La tensión en el ambiente comenzó a disolverse como azúcar en agua tibia. Paola sintió que los músculos de sus hombros se relajaban por primera vez en el vuelo. «Se llama Santiago», murmuró ella, mirando a su hijo con orgullo maternal. «Tiene 8 meses y normalmente no es tan inquieto, pero creo que siente mi nerviosismo por el viaje». Víctor asintió comprensivamente. «Es un nombre precioso. ¿Van a Madrid por vacaciones?», preguntó con curiosidad genuina, no por cortesía. Paola dudó un momento antes de responder. No estaba acostumbrada a que extraños mostraran interés real en su vida. «En realidad voy por trabajo», respondió finalmente, bajando la mirada. «Una familia me ofreció trabajo como niñera y… pues necesito darle un futuro mejor a Santiago». Su voz se quebró ligeramente al mencionar sus circunstancias. Víctor percibió la vulnerabilidad en sus palabras y sintió un impulso protector que no había experimentado nunca antes. «Qué valiente es usted», comentó Víctor con admiración sincera. «No cualquier persona tiene el coraje de dejar todo por darle mejores oportunidades a su hijo». Paola levantó la mirada, sorprendida por el tono respetuoso de sus palabras. Estaba acostumbrada a que la juzgaran como madre soltera, no a que admiraran su determinación. «A veces no sé si estoy haciendo lo correcto», confesó ella, sintiendo una extraña confianza hacia este hombre. «Dejar México, alejarme de todo lo conocido, pero no tengo muchas opciones». Víctor observó la fortaleza que brillaba detrás de los ojos cansados de Paola y se sintió profundamente inspirado. «¿Sabe qué pienso? Que está haciendo exactamente lo que debe hacer. Una madre que sacrifica su comodidad por el bienestar de su hijo es lo más admirable que existe». Santiago eligió ese momento perfecto para balbucear algo ininteligible,
como si estuviera participando en la conversación, lo que provocó risas suaves en ambos adultos. El resto del vuelo transcurrió en una atmósfera completamente diferente. La conversación fluía naturalmente entre ellos, intercalada con momentos de silencio cómodo. Víctor no mencionó nada sobre su fortuna o su empresa. Simplemente se presentó como alguien que también viajaba a Madrid por trabajo. Paola comenzó a relajarse genuinamente por primera vez en meses. Este extraño había convertido lo que ella temía que fuera un viaje lleno de ansiedad en una experiencia casi placentera. Cuando la azafata anunció que faltaban 2 horas para llegar a Madrid, Paola sintió una mezcla extraña de alivio y nostalgia. Había encontrado en Víctor una gentileza que creía que ya no existía en el mundo. «Gracias por ser tan amable conmigo y con Santiago», le dijo con sinceridad. No todos habrían sido tan comprensivos con una madre primeriza nerviosa. Víctor sonrió calurosamente. «No me dé las gracias. Ustedes me han hecho el viaje mucho más interesante y meaningful de lo que esperaba». Ninguno de los dos imaginaba que este encuentro casual era solo el comienzo de algo extraordinario. Una turbulencia inesperada sacudió el avión, haciendo que las luces del techo parpadearan por unos segundos. Santiago se removió inquieto en los brazos de Paola, pero no llegó a despertarse completamente. «No se preocupe, solo son las corrientes de aire del Atlántico», murmuró Víctor, notando cómo ella instintivamente abrazó más fuerte a su bebé. El movimiento del avión había creado una intimidad extraña entre los pasajeros, como si el peligro compartido derribara las barreras invisibles entre extraños. Paola respiró profundamente, tratando de calmar sus nervios. «Nunca había volado antes», confesó con una sonrisa tímida. «Todo esto es completamente nuevo para mí». Víctor la observó con curiosidad renovada. Esta mujer valiente estaba enfrentando no solo la incertidumbre de una nueva vida, sino también el miedo a lo desconocido. «¿En serio es su primer vuelo?», preguntó con genuino asombro. «Pues lo está manejando mucho mejor que muchos pasajeros experimentados que conozco. Mi abuela siempre decía que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana», comentó Paola, mirando por la pequeña ventanilla del avión hacia las nubes que parecían montañas de algodón. «Supongo que Madrid es mi ventana». Su voz llevaba una mezcla de esperanza y temor que tocó profundamente el corazón de Víctor. Él había pasado años construyendo su fortuna, pero nunca había tenido que tomar una decisión tan arriesgada como la que esta joven madre estaba tomando. «¿Y qué la hizo decidirse por España?», preguntó con cuidado, sin querer parecer entrometido. Paola acomodó una mantita sobre Santiago antes de responder. «La señora García, mi futura empleadora, me contactó a través de una agencia. Dice que necesita a alguien que hable español y que entienda la cultura latina para cuidar a sus 2 hijos». Se detuvo un momento, como si estuviera evaluando cuánto más compartir. «Y honestamente, señor, perdón, no le he preguntado su nombre». «Víctor», respondió él con una sonrisa cálida. «Y usted es Paola, ¿verdad?». La escuché hablarle así al pequeño Santiago. Ella asintió, sorprendida de que él hubiera prestado atención a esos detalles. «Sí, Paola Gómez. Mucho gusto, Víctor». La formalidad entre ellos comenzó a desvanecerse naturalmente, como si fueran viejos conocidos reencontrándose después de mucho tiempo. «Continúe con lo que me estaba contando», la animó él. «Honestamente, la situación en México se puso muy difícil después de que el papá de Santiago decidió que no quería ser padre». Su voz no sonaba amarga, solo cansada. «Trabajo en una tienda de ropa, pero lo que gano apenas me alcanza para los pañales y la fórmula. Mi mamá me ayuda, pero ella también tiene sus propios problemas económicos». Víctor sintió una admiración creciente por esta mujer que hablaba de sus dificultades sin autocompasión, solo con la determinación de quien busca soluciones. El avión volvió a moverse ligeramente, pero esta vez ninguno de los dos se sobresaltó. Era como si la conversación los hubiera envuelto en una burbuja de intimidad que los protegía de las turbulencias externas. «¿Y usted, Víctor? ¿A qué se dedica en Madrid?», preguntó Paola, genuinamente interesada. Por un momento él dudó. Podría haber hablado de sus oficinas, sus propiedades, sus inversiones millonarias.
En cambio, eligió una respuesta más simple y honesta. Trabajo en bienes raíces, ayudo a las personas a encontrar hogares. Técnicamente era cierto, aunque obviamente no mencionó la escala de su negocio. Debe ser muy satisfactorio, comentó ella. Darle a las familias un lugar donde crear recuerdos. Víctor nunca había pensado en su trabajo de esa manera poética, pero las palabras de Paola le hicieron ver su profesión desde una perspectiva completamente nueva. Nunca lo había visto así, pero tiene razón. Al final no vendemos casas, vendemos la posibilidad de nuevos comienzos. Santiago se removió y abrió sus ojitos, mirando directamente a Víctor con esa curiosidad pura que solo tienen los bebés. «Creo que le agrada a usted», observó Paola con una sonrisa genuina, mientras Santiago extendía su manita hacia el rostro de Víctor. Los niños tienen un instinto especial para reconocer a las buenas personas. Víctor sintió algo cálido expandirse en su pecho cuando el pequeño logró tocar su mejilla con sus deditos regordetes. «Es un niño hermoso, Paola. Tiene sus mismos ojos expresivos». Ella se sonrojó ligeramente ante el cumplido. «A veces me da miedo no ser suficiente para él», confesó en voz baja. «Quisiera darle todo lo que se merece, pero le está dando lo más importante», la interrumpió Víctor suavemente. «Le está dando amor incondicional y está luchando por su futuro. Eso vale más que cualquier cosa material». Una azafata pasó ofreciendo bebidas y Víctor pidió agua para ambos sin preguntar, un gesto pequeño, pero considerado que no pasó desapercibido para Paola. «Gracias», murmuró ella, tocando brevemente su brazo, «por todo». En ese momento ninguno de los dos sabía que estaban comenzando a escribir una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Las luces del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas brillaban como estrellas en la tarde española cuando el avión finalmente tocó tierra. Eran las 6:30 de la tarde hora local y Paola sintió que el estómago se le revolvía de nervios. Durante el aterrizaje, Santiago había permanecido tranquilo en sus brazos, pero ahora que la realidad de su nueva vida la golpeaba de frente, el bebé pareció sentir su ansiedad y comenzó a inquietarse. «Ya llegamos, mi amor», le susurró a su hijo, tratando de sonar más confiada de lo que realmente se sentía. Víctor observó cómo las manos de Paola temblaban ligeramente mientras organizaba sus pertenencias. El avión se detuvo completamente y los pasajeros comenzaron a ponerse de pie, ansiosos por salir después del largo vuelo. «¿Necesita ayuda con sus maletas?», ofreció Víctor naturalmente, levantándose para alcanzar el compartimento superior. «Oh, no quiero molestarlo más de lo que ya lo hice», protestó ella, pero él ya estaba bajando su pequeña maleta de mano y la pañalera. El proceso de inmigración fue más rápido de lo que Paola había temido. Víctor se mantuvo cerca, sin ser intrusivo, pero asegurándose de que ella no se sintiera perdida en el aeropuerto internacional. Cuando llegaron a la zona de recolección de equipaje, ella solo tenía una maleta más grande, mientras que él esperaba junto a una elegante maleta negra. «¿La señora García viene por usted?», preguntó Víctor mientras esperaban que apareciera el equipaje de Paola en la banda transportadora. «No, me dijo que tomara un taxi al hotel donde me va a hospedar por esta noche», respondió ella, revisando por 10ª vez la dirección anotada en un papel arrugado. «Mañana me presentaré en su casa para conocer a los niños y empezar a trabajar». Víctor frunció el ceño ligeramente. Le parecía extraño que una empleadora no fuera personalmente a recoger a alguien que venía de tan lejos. «¿Ya confirmó que el hotel tiene disponibilidad?», preguntó con cuidado. Paola lo miró con una expresión que mezcló sorpresa y preocupación. «¿Cree que debería haber llamado?». Su maleta finalmente apareció y Víctor la ayudó a cargarla sin esperar respuesta. Mientras caminaban hacia la salida del aeropuerto, Víctor no podía quitarse de encima la sensación de que Paola necesitaba más orientación de la que había recibido. Madrid podía ser abrumador incluso para personas experimentadas, y ella estaba navegando todo por primera vez con un bebé en brazos. «Mire, no quiero sonar entrometido», comenzó con cuidado, «pero conozco esta ciudad como la palma de mi mano. Si me permite, puedo acompañarla hasta su hotel para asegurarme de que llegue bien». Paola se detuvo en seco.
mirándolo con una mezcla de gratitud y desconfianza. Había aprendido a ser cautelosa con la amabilidad de los extraños, especialmente de los hombres. No quiero ser una molestia, Víctor. Ya hizo demasiado por nosotros en el avión. Santiago eligió ese momento para comenzar a llorar, probablemente sintiendo el hambre después del largo viaje. No es molestia, insistió Víctor suavemente. Y además, parece que el pequeño necesita atención. Un hotel desconocido en una ciudad nueva no es el mejor lugar para una madre primeriza que está nerviosa. La lógica de sus palabras era incontestable. Paola se mordió el labio inferior, debatiendo internamente entre su instinto de autoprotección y la realidad práctica de su situación. Está bien, cedió finalmente, pero solo hasta el hotel. Víctor sonrió con alivio y se adelantó para conseguir un taxi. Mientras esperaban en la fila, Paola no podía dejar de observarlo. Había algo en su manera de moverse, de hablar con el taxista, de manejar la situación, que le decía que este hombre estaba acostumbrado a resolver problemas. ¿Vive hace mucho en Madrid?, le preguntó mientras el taxista cargaba sus maletas. Prácticamente toda mi vida adulta, respondió Víctor, ayudándola a subir al taxi con Santiago. Llegué aquí cuando tenía 23 años, así que conozco lo que se siente ser nuevo en esta ciudad. Le dio la dirección del hotel al conductor y se acomodó en el asiento trasero junto a ella. Durante el trayecto de 45 minutos desde el aeropuerto, Víctor le fue señalando lugares importantes: hospitales, supermercados, estaciones de metro. Esta información le va a ser muy útil, le explicaba pacientemente. Cuando llegaron al hotel, un pequeño establecimiento en el barrio de Malasaña, Víctor inmediatamente notó que el lugar se veía más deteriorado de lo que sugería en las fotos online. La fachada necesitaba pintura y el letrero tenía algunas letras apagadas. «Espéreme aquí un momento», le pidió a Paola antes de entrar a la recepción. Regresó 5 minutos después con una expresión seria. «Paola, hay un problema. El hotel dice que no tienen ninguna reservación a su nombre». El rostro de ella se puso completamente pálido. «Eso no puede ser. La señora García me aseguró que...». Su voz se quebró cuando la realidad la golpeó. «¿Qué voy a hacer? No tengo dinero para pagar un hotel y no conozco a nadie más en esta ciudad». Santiago, como si sintiera la desesperación de su madre, comenzó a llorar con más intensidad. Víctor sintió una ira controlada hacia esta señora García, que había sido tan irresponsable, pero su prioridad era tranquilizar a Paola. «Oiga, respire profundo. No se va a quedar en la calle». En ese momento, Víctor tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. «Conozco un hotel pequeño, pero decente a unas cuadras de aquí», dijo Víctor con determinación, mientras ayudaba a Paola a cargar nuevamente sus maletas. «El dueño es amigo mío y seguramente tiene disponibilidad». Paola lo miró con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. «Víctor, no puedo aceptar que pague por mí. Ya hizo demasiado». Él la detuvo con una mirada firme pero amable. «No estoy pagando nada. Solo estoy usando mis contactos para ayudarla a encontrar un lugar seguro por esta noche. Mañana podrá contactar a la señora García y aclarar este malentendido». Santiago había dejado de llorar, como si entendiera que el hombre de ojos azules estaba resolviendo los problemas de su mamá. El taxi los llevó hasta el Hotel Castellana, un establecimiento familiar con fachada de ladrillo rojo y ventanas con macetas llenas de flores. «Don Alberto», saludó Víctor al recepcionista, un hombre mayor con bigote gris. «Necesito un favor urgente». En menos de 10 minutos, Paola tenía una habitación limpia y acogedora para ella y Santiago, cortesía de la recomendación de Víctor. «Hay una farmacia abierta hasta las 10 y un supermercado pequeño en la esquina», le explicó Víctor mientras subían las maletas a la habitación del segundo piso. «Si necesita fórmula para Santiago o cualquier cosa básica, están muy cerca». Paola observó la habitación. Tenía una cama matrimonial, una pequeña cuna que don Alberto había conseguido de algún lugar y una vista a una plaza con árboles. Era modesta pero infinitamente mejor que la incertidumbre de la calle. «No sé cómo agradecerle todo esto», murmuró ella, acomodando a Santiago en la cuna.
No me agradezca nada. Solo espero que mañana todo se aclare con su empleadora. Víctor escribió su número de teléfono en un papel del hotel. Por favor, llámeme si necesita cualquier cosa o si tiene algún problema con la señora García. Madrid puede ser confuso al principio. Paola tomó el papel con manos temblorosas. ¿Por qué está siendo tan amable conmigo? No nos conocemos de nada. Víctor la miró directo a los ojos. A veces uno simplemente sabe cuándo debe ayudar, y usted me parece una persona que merece que las cosas le salgan bien. 3 días pasaron sin noticias de la señora García. Paola había llamado al número que tenía una docena de veces, pero solo encontraba un buzón de voz que nunca le devolvía las llamadas. Sus ahorros se desvanecían rápidamente pagando el hotel y los pañales de Santiago. La desesperación comenzaba a apoderarse de ella cuando decidió salir a caminar por el barrio, esperando despejar su mente. El pequeño café, la esquina del barrio, tenía mesas en la acera y un aroma a pan recién horneado que la hizo detenerse. Con sus últimos euros, pidió un café con leche y se sentó en una mesa al sol, cargando a Santiago en su regazo. El bebé parecía disfrutar del aire fresco y los sonidos nuevos de la ciudad. «Buenos días», escuchó una voz familiar detrás de ella. Al voltearse, encontró a Víctor sonriendo vestido con un suéter azul marino y pantalones casuales. «¡Víctor!», exclamó ella, sintiendo un alivio inexplicable al ver un rostro conocido. «¿Qué hace por aquí?» «Vivo a 2 cuadras», respondió él señalando hacia una calle lateral. «¿Puedo acompañarla?» Santiago, al ver a Víctor, comenzó a agitar sus bracitos y a hacer ruiditos de alegría, como si estuviera saludando a un viejo amigo. «Parece que me recuerda», comentó Víctor con una sonrisa genuina, sentándose frente a Paola. «Los bebés no olvidan las caras amables», respondió ella, pero había tristeza en su voz. «¿Pudo contactar a la señora García?», preguntó él, aunque la expresión de Paola ya le había dado la respuesta. «No contesta mis llamadas. Creo que me engañó». Su voz se quebró ligeramente. «No sé qué voy a hacer, Víctor. Se me está acabando el dinero y no tengo trabajo ni conocidos aquí». Santiago eligió ese momento perfecto para tomar la mano de Víctor con sus pequeños dedos, creando una imagen que derritió el corazón del empresario español. «¿Sabe qué? Tengo algunas ideas», dijo Víctor suavemente. «Hay personas buenas en esta ciudad que podrían necesitar a alguien como usted». El sol de la mañana iluminaba el rostro de Paola y Víctor notó por primera vez las pequeñas pecas que salpicaban sus mejillas. Había algo en este momento, en esta pequeña mesa de café, que se sentía como destino. No te olvides de darle like a este video si te está gustando esta increíble historia. El camarero del café, un joven con delantal manchado de café, se acercó para preguntar si Víctor quería ordenar algo. «Un cortado, por favor, y tráigale otro café a la señora». Paola protestó suavemente. «No, por favor, ya pedí uno». «Es solo un café», sonrió Víctor. «No se va a arruinar por un café». Mientras esperaban las bebidas, Santiago comenzó a balbucear sonidos que parecían dirigidos específicamente a Víctor. «Mamá», decía el bebé, mirando alternativamente a su madre y al hombre que había aparecido nuevamente en su vida. «Está tratando de hablar», observó Víctor con ternura. «¿Ya dice alguna palabra?» «Todavía no, claramente», respondió Paola. «Pero últimamente hace muchos sonidos. El pediatra en México dijo que está desarrollándose perfectamente». A Víctor extendió un dedo hacia Santiago, quien inmediatamente lo agarró con fuerza. «Es increíble lo fuerte que es», comentó. «Y qué inteligentes son sus ojos. Se nota que va a ser un niño muy listo». Por primera vez en días, Paola sonrió genuinamente. Este encuentro casual estaba a punto de cambiar todo lo que ella creía sobre su futuro en Madrid. «Tengo una amiga que se llama Elena», comenzó Víctor después de que les sirvieran los cafés. «Trabaja coordinando programas de apoyo a familias inmigrantes aquí en Madrid. No es caridad», se apresuró a aclarar al ver la expresión de Paola. «Es una organización que ayuda a conectar personas que buscan trabajo con familias que realmente necesitan empleadas confiables». Paola lo escuchaba atentamente mientras mecía suavemente a Santiago.
¿Usted cree que ella podría ayudarme? Estoy seguro de que sí. Elena siempre dice que las madres jóvenes y responsables como usted son exactamente lo que buscan las familias madrileñas. Víctor sacó su teléfono. Si le parece bien, puedo llamarla ahora mismo. Paola sintió una mezcla de esperanza y nerviosismo. No le molestará que la llame un sábado por la mañana. Elena es como de la familia, sonrió Víctor. Además, conoce mi tendencia a meterme en situaciones donde quiero ayudar a la gente. Hizo la llamada y después de explicar brevemente la situación de Paola, colgó con una sonrisa triunfante. Dice que si puede venir el lunes por la mañana a su oficina, tiene 3 familias que podrían estar interesadas. La transformación en el rostro de Paola fue instantánea. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente rodaron por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de alivio. Gracias, Víctor. En serio, no sé cómo voy a pagarle algún día toda su ayuda. Santiago, como si sintiera la emoción positiva de su madre, comenzó a reírse con esa risa cristalina que solo tienen los bebés. No me debe nada, respondió Víctor firmemente. Lo que sí le voy a pedir es que me permita presentarle a algunas personas más. Tengo amigos que trabajan en diferentes áreas y que podrían orientarla sobre cómo moverse en Madrid. Paola lo miraba con una mezcla de gratitud y curiosidad. ¿Por qué hace esto por nosotros? En serio, no entiendo. La gente normalmente no se involucra tanto con extraños. Víctor consideró su respuesta cuidadosamente. Tal vez porque yo también fui nuevo aquí una vez. Y tal vez porque creo que hay personas que llegan a nuestra vida por una razón. El sol de la mañana creaba un ambiente cálido en la pequeña terraza del café, y otros clientes comenzaban a llenar las mesas circundantes. ¿Le gustaría conocer el barrio?, ofreció Víctor después de que terminaran sus cafés. Hay un parque muy bonito a unas cuadras donde Santiago podría tomar aire fresco, y de paso le enseño dónde están las tiendas más convenientes. Paola dudó por un momento. Su instinto de protección le decía que fuera cautelosa, pero su corazón le decía que este hombre era diferente. Está bien, pero solo un ratito. No quiero abusar más de su tiempo. Caminaron lentamente por las calles empedradas del barrio, con Víctor señalándole la panadería que abría temprano, la farmacia que tenía descuentos en productos para bebés y el pequeño mercado donde podía encontrar ingredientes mexicanos. Ese edificio de allí es donde vive Elena, le indicó, señalando un edificio de apartamentos con balcones llenos de plantas, para que sepa dónde ir el lunes. Santiago iba tranquilo en los brazos de Paola, observando todo con esos ojos grandes y curiosos. Es como si estuviera memorizando todo, comentó ella con ternura. Los bebés son como esponjitas, absorben todo lo que ven. Llegaron al Parque de las Flores, un pequeño oasis verde con bancos bajo árboles frondosos y un área de juegos infantiles. En unos meses, cuando Santiago ya gatee, este va a ser su parque favorito, predijo Víctor, mientras se sentaban en un banco con vista a una fuente pequeña. ¿Usted tiene hijos?, preguntó Paola naturalmente. Por un momento, una sombra cruzó el rostro de Víctor. No, nunca tuve la oportunidad adecuada. El trabajo me absorbía completamente y... bueno, supongo que nunca encontré a la persona correcta en el momento correcto. Había una honestidad vulnerable en su confesión que tocó profundamente a Paola. Pues sería un papá maravilloso, dijo ella con sinceridad. Se nota en cómo trata a Santiago. No todos los hombres tienen esa paciencia natural con los bebés. Santiago eligió ese momento para extender sus bracitos hacia Víctor, pidiendo claramente que lo cargara. ¿Puedo?, preguntó Víctor. Por supuesto, sonrió Paola. Verlo cargar a su hijo con tanta naturalidad y cuidado despertó en ella emociones que no había sentido en mucho tiempo. Mire nada más, murmuró Santiago en los brazos de Víctor, tocándole la nariz con curiosidad infantil. Paola, quiero preguntarle algo importante, dijo Víctor después de unos minutos de silencio cómodo. ¿Está segura de que quiere quedarse en Madrid? Porque si es así, quiero asegurarme de que tenga todo el apoyo que necesita para empezar bien. Ella lo miró directo a los ojos, buscando entender las motivaciones detrás de tanta generosidad. Sí, quiero quedarme,
Santiago merece crecer en un lugar donde tenga oportunidades, y yo necesito demostrarme a mí misma que puedo salir adelante sola. Entonces no está sola, declaró Víctor con firmeza. Tiene amigos aquí ahora. Santiago comenzó a hacer ruiditos de sueño, y Paola lo recibió de vuelta en sus brazos. ¿Sabe algo? Por primera vez desde que llegué a Madrid, siento que tal vez las cosas van a salir bien. El viento suave movía las hojas de los árboles, creando un murmullo tranquilizador. Van a salir bien, aseguró Víctor. Y cuando tenga dudas, recuerde que hay personas aquí que creen en usted. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta amistad que estaban haciendo pronto se convertiría en algo mucho más profundo y transformador. El lunes por la mañana llegó con una lluvia suave que hacía brillar las calles de Madrid como espejos. Paola se había despertado temprano, nerviosa por su cita con Elena, la amiga de Víctor. Santiago había dormido inquieto toda la noche, como si sintiera la ansiedad de su madre. A las 8 de la mañana, mientras intentaba calmar al bebé que lloraba sin consuelo, escuchó que alguien tocaba suavemente la puerta de su habitación del hotel. «¿Paola? Soy Víctor», escuchó la voz familiar del otro lado. Al abrir la puerta, lo encontró con una sonrisa tranquilizadora y una bolsa de papel en las manos. «Pensé que tal vez necesitaría desayunar algo antes de su cita», dijo, entregándole la bolsa que contenía croissants tibios, jugo de naranja y un café recién hecho. «También traje fórmula para Santiago y pañales. Don Alberto me comentó que el bebé había estado llorando». Paola se quedó sin palabras por un momento. ¿Cómo sabía que? «Los bebés lloran por las mañanas cuando sienten estrés», explicó Víctor con naturalidad, «y las madres necesitan estar bien alimentadas para poder cuidar a sus hijos». «No tenía que molestarse tanto», murmuró Paola, pero su estómago gruñó al oler los croissants, recordándole que apenas había comido la noche anterior por los nervios. «No es molestia. Además, quería acompañarla a la cita con Elena, si le parece bien». Santiago, al ver a Víctor, inmediatamente dejó de llorar y extendió sus bracitos hacia él. «Mire nada más», sonrió Paola. «Con usted se tranquiliza al instante». Víctor cargó al bebé mientras ella desayunaba rápidamente. «¿Está nerviosa?», preguntó, notando cómo las manos de Paola temblaban ligeramente al sostener la taza de café. «Muchísimo», confesó ella. «¿Qué tal si no le gusto a Elena? ¿Qué tal si las familias no me consideran adecuada?» «Paola, míreme», dijo Víctor con firmeza, mientras Santiago jugaba con los botones de su camisa. «Usted es una madre dedicada, inteligente y valiente. Cualquier familia estaría afortunada de tenerla». Sus palabras tenían una sinceridad que calmó instantáneamente los nervios de ella. «Gracias por creer en mí», susurró. «A veces una necesita escuchar eso de alguien más». La oficina de Elena estaba ubicada en un edificio moderno cerca del centro de Madrid. Durante el trayecto en metro, Víctor le había explicado a Paola cómo funcionaba el sistema de transporte público y le había comprado una tarjeta de metro. «Con esto podrá moverse por toda la ciudad», le había dicho, negándose rotundamente a aceptar que le pagara. «Considérelo una inversión en su futuro». Elena resultó ser una mujer de unos 40 años, con cabello rizado y una sonrisa cálida que inmediatamente puso a Paola en confianza. «Víctor me ha hablado maravillas de usted», dijo Elena mientras revisaba los documentos que Paola había traído. «Y este pequeño debe ser Santiago». El bebé, cómodo en los brazos de Víctor, observaba todo con curiosidad. «Tengo 3 familias que podrían estar interesadas», continuó Elena. «Una necesita niñera de tiempo completo, otra busca ayuda de medio tiempo y la tercera necesita cuidado ocasional pero muy bien pagado». Víctor permanecía en silencio, dejando que Paola tomara sus propias decisiones, pero su presencia le daba seguridad. «¿Podría contarme más sobre cada opción?», preguntó Paola con profesionalismo que impresionó a Elena. Después de una hora de conversación detallada, Elena había programado 3 entrevistas para Paola durante la semana. «La primera es mañana con la familia Rodríguez», explicó, entregándole una tarjeta con la dirección. «Tienen 2 niños, de 3 y 5 años, y buscan a alguien de confianza para cuidarlos después del colegio». Al salir de la oficina,
Paola se sentía abrumada por las posibilidades que se abrían ante ella. «No puedo creer que ya tenga 3 oportunidades de trabajo», le dijo a Víctor mientras caminaban hacia una cafetería cercana. «Elena dice que mi experiencia con Santiago y mi formación en educación inicial me hacen una candidata muy atractiva». Santiago había comenzado a inquietarse y Víctor sugirió que entraran a la cafetería para que Paola pudiera alimentarlo tranquila. «Necesito comprarle fórmula y pañales para mañana», comentó ella, calculando mentalmente sus gastos. «Ya me encargué de eso», respondió Víctor casualmente. «Hay una caja de fórmula y pañales en la recepción del hotel. Don Alberto la guardará hasta que regrese». Paola lo miró con una mezcla de gratitud y desconcierto. «Víctor, esto es demasiado. No puedo seguir aceptando tanta ayuda sin dar nada a cambio». «¿Sabe qué me está dando a cambio?», preguntó Víctor, mirándola directamente a los ojos mientras Santiago dormía placenteramente en sus brazos. «Me está recordando por qué vale la pena ayudar a las personas. Me está mostrando lo que significa la verdadera valentía y me está enseñando cosas sobre la vida que nunca había considerado». Su voz tenía una sinceridad que hizo que Paola sintiera un calor extraño en el pecho. «Nunca nadie me había dicho algo así», murmuró ella, sintiendo que las lágrimas amenazaban con aparecer. «Pues es la verdad. Usted y Santiago han llegado a mi vida en el momento exacto en que necesitaba recordar lo que realmente importa». El sol de la tarde entraba por la ventana de la cafetería, creando un ambiente dorado alrededor de los tres. «Mañana, antes de su entrevista, la acompaño a comprar ropa apropiada si necesita», ofreció Víctor. «Y si quiere, puedo cuidar a Santiago durante la entrevista para que se sienta más tranquila». Paola negó suavemente con la cabeza. «Ya hizo suficiente por hoy, pero ¿podría acompañarme hasta la dirección para asegurarme de que sé cómo llegar?» «Por supuesto», sonrió Víctor. Lo que él no sabía era que cada pequeño gesto estaba construyendo algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podría imaginar. La primera entrevista de Paola fue un éxito rotundo. La señora Rodríguez, una profesora universitaria de literatura, quedó encantada con la paciencia y calidez natural de Paola con sus 2 hijos. «Empezaría el lunes que viene», le había dicho. 4 horas por las tardes, de 3 a 7, y los fines de semana alternos si necesitamos salir. El salario era justo, suficiente para que Paola pudiera mantenerse y ahorrar un poco para Santiago. Cuando salió del elegante apartamento de la familia Rodríguez, encontró a Víctor esperándola en la cafetería de la esquina, tal como habían acordado. «¿Cómo le fue?», preguntó él, notando inmediatamente la sonrisa en su rostro. «Me dieron el trabajo», anunció Paola, sin poder contener su emoción. Santiago, que había estado inquieto durante la entrevista en brazos de la vecina que lo había cuidado, se calmó inmediatamente al ver a Víctor. «¿Se da cuenta?», observó Paola. «Santiago ya lo reconoce como alguien importante en su vida». Víctor sintió algo cálido expandirse en su pecho al escuchar esas palabras. Ser importante para este bebé significaba más de lo que había esperado. «Ahora necesito encontrar un apartamento», continuó Paola con una determinación renovada. «El hotel está bien por unos días más, pero Santiago necesita un hogar estable». Víctor había estado pensando exactamente en eso. «Conozco algunos edificios donde rentan apartamentos pequeños a precios razonables», ofreció. «Podríamos ir a verlos mañana si quiere». Durante los siguientes días, Víctor se convirtió en el compañero constante de Paola en esta nueva etapa. La acompañó a ver 5 apartamentos diferentes, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Cuando finalmente encontraron un pequeño apartamento de una recámara en un edificio con ascensor y cerca del parque, Paola se emocionó tanto que comenzó a llorar de felicidad. «Es perfecto», susurró, imaginando a Santiago gateando por el piso de madera clara. «Y el precio está dentro de mi presupuesto». Víctor había hablado discretamente con el propietario para asegurarse de que aceptara el depósito en cuotas, pero no le mencionó nada de eso a Paola. Sabía que ella necesitaba sentir que podía manejar sus propias finanzas. El día de la mudanza, Víctor apareció con una camioneta prestada y 2 amigos suyos dispuestos a ayudar. «No tengo muchas cosas que mover»,
había protestado Paola, pero él insistió en que necesitaba ayuda con la cuna, el refrigerador pequeño que habían comprado de segunda mano y las bolsas de ropa para ella y Santiago. Además, había bromeado, Santiago necesita supervisar que coloquemos sus cosas correctamente. Durante todo el proceso de mudanza, Paola observó cómo Víctor interactuaba con sus amigos. Eran hombres trabajadores, sencillos, que claramente respetaban y querían a Víctor. «Es un buen tipo», le había comentado Carlos, uno de sus amigos, mientras armaban la cuna. «No todos los días encuentras a alguien que se preocupe tanto por ayudar a desconocidos». «¿Víctor siempre ha sido así?», preguntó Paola con curiosidad. «Desde que lo conozco», respondió Carlos. «Siempre está buscando maneras de ayudar a la gente, pero nunca espera nada a cambio». Esas palabras confirmaron las sospechas de Paola sobre la naturaleza genuina de la bondad de Víctor. Esa primera noche en su nuevo apartamento, Paola se sintió abrumada por emociones contradictorias. Por un lado estaba llena de gratitud y esperanza. Por otro, tenía miedo de depender demasiado de la ayuda de Víctor. Santiago dormía pacíficamente en su nueva cuna, ajeno a las preocupaciones de su madre. «Dios mío», murmuró ella, mirando por la pequeña ventana hacia las luces de Madrid. «Ayúdame a no arruinar esto. Ayúdame a ser fuerte e independiente, pero también a aceptar la bondad cuando llega a mi vida». Había aprendido a ser desconfiada después de que el padre de Santiago las abandonara, después de promesas rotas y esperanzas destruidas. Pero Víctor era diferente. Sus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra, y nunca había tratado de aprovecharse de su situación vulnerable. Al día siguiente, cuando él llegó con una planta pequeña como regalo de inauguración, Paola tomó una decisión importante. «Víctor, necesito hablar con usted sobre algo», dijo, invitándolo a sentarse en el pequeño sofá que habían encontrado en una tienda de muebles usados. «Quiero que sepa que estoy agradecida por todo lo que ha hecho por nosotros», comenzó Paola, con Santiago jugando tranquilamente en una mantita en el suelo. «Pero también tengo miedo. He aprendido a no confiar fácilmente en las personas, especialmente en los hombres que aparecen en mi vida ofreciendo ayuda». Víctor la escuchaba atentamente, sin interrumpir. «Necesito saber cuáles son sus intenciones reales conmigo, porque si esto es solo lástima, o si espera algo a cambio que yo no puedo dar, prefiero saberlo ahora». Sus palabras eran directas pero no agresivas, y Víctor respetó su honestidad. «Paola, le voy a decir la verdad», respondió él después de un momento de reflexión. «Al principio, sí fue solo el impulso de ayudar a alguien que necesitaba apoyo, pero ahora puedo admitir que me gusta pasar tiempo con usted y con Santiago. Me gusta la persona en la que me convierto cuando estoy con ustedes». Santiago eligió ese momento para gatear hacia Víctor, quien lo alzó con ternura natural. «Pero quiero que sepa que respeto completamente sus límites y sus decisiones. Mi ayuda no tiene condiciones». La honestidad de sus palabras tocó el corazón de Paola, de una manera que no había experimentado en años. 3 meses habían pasado desde que Paola se mudó a su apartamento. Su trabajo con la familia Rodríguez marchaba a la perfección, y había desarrollado una rutina estable con Santiago. Cada domingo por la mañana había comenzado la tradición de encontrarse con Víctor en el Parque del Retiro para que Santiago pudiera jugar en los columpios especiales para bebés. Era domingo de abril, y Madrid estaba vestido con los colores primaverales que hacían que la ciudad pareciera un cuadro pintado por un artista enamorado. Santiago, ahora de 11 meses, había aprendido a gatear a una velocidad impresionante y estaba comenzando a dar sus primeros pasos inciertos, sostenido por las manos fuertes de Víctor. Da, balbuceaba Santiago, mirando directamente a Víctor mientras intentaba caminar. ¿Escuchó eso?, preguntó Paola con emoción. «Creo que está tratando de decir papá». Las palabras salieron naturalmente de su boca, y solo después se dio cuenta de la implicación de lo que había dicho. Víctor sintió que su corazón se detenía por un instante, pero intentó no darle demasiada importancia al comentario. «Paola, ¿podemos caminar un poco?
preguntó Víctor después de que Santiago se cansara de intentar caminar y decidiera sentarse en el pasto a examinar unas hojas secas. Había algo en el tono de su voz que hizo que ella lo mirara con atención. «Por supuesto», respondió, cargando a Santiago y siguiéndolo por uno de los senderos menos concurridos del parque. El sol de la tarde creaba sombras largas entre los árboles y el sonido de otras familias disfrutando del domingo creaba una atmósfera perfecta para conversaciones importantes. «He estado pensando mucho en algo que quiero compartir con usted», comenzó Víctor, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el horizonte. «Estos meses han sido diferentes para mí, muy diferentes a todo lo que había experimentado antes». Paola sintió que su pulso se aceleraba. Había estado esperando esta conversación, pero también temiéndola. «¿Diferentes cómo?», preguntó suavemente, deteniéndose junto a una banca bajo un árbol de cerezos en flor. Santiago observaba las flores rosadas que caían como nieve suave, tratando de atrapar los pétalos con sus manitas. «Cuando la conocí en aquel avión, pensé que era solo una madre que necesitaba ayuda», continuó Víctor, sentándose en la banca y mirando directamente a Paola. «Pero con el tiempo me di cuenta de que era yo quien necesitaba ayuda. Necesitaba recordar qué se siente tener un propósito real, qué significa importarle a alguien más allá del trabajo y el éxito financiero». Su voz tenía una vulnerabilidad que Paola nunca había escuchado antes. «Usted me ha enseñado a ver la vida de una manera completamente nueva. Me ha mostrado que la verdadera riqueza no está en lo que uno posee, sino en las personas que ama y que lo aman de vuelta». Santiago comenzó a inquietarse, y Víctor instintivamente extendió los brazos para recibirlo. El bebé se acomodó inmediatamente en su regazo, como si ese fuera su lugar natural. «Paola, no la veo como alguien que necesita ayuda. La veo como una mujer increíblemente fuerte, inteligente y hermosa que me inspira a ser mejor persona cada día». Las mejillas de ella se sonrojaron ligeramente, pero no apartó la mirada. «No sé si tengo derecho a sentir lo que siento por usted, pero ya no puedo fingir que solo somos amigos». «Víctor», comenzó Paola, pero él levantó suavemente la mano. «Déjeme terminar, por favor», pidió con una sonrisa nerviosa. «Sé que usted tiene razones para ser cautelosa. Sé que ha sido lastimada antes, y entiendo si no está lista para esto, pero necesitaba ser honesto con usted sobre mis sentimientos». Santiago había comenzado a jugar con la corbata de Víctor, completamente ajeno a la intensidad emocional del momento. «Lo que siento por usted no es lástima ni el deseo de rescatarla, es admiración genuina, respeto profundo y, bueno, es amor. Me enamoré de su fortaleza, de su dedicación a Santiago, de la manera en que enfrenta cada desafío con dignidad». Paola sintió que los ojos se le llenaron de lágrimas. «También me enamoré de cómo Santiago lo adora», continuó Víctor, acariciando suavemente el cabello rizado del bebé. «Y me enamoré de la idea de que tal vez podríamos ser una familia real, construida sobre amor genuino y respeto mutuo». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de posibilidades. Los pétalos de cerezo seguían cayendo alrededor de ellos como bendiciones rosadas del cielo. «¿Sabe algo, Víctor?», dijo Paola finalmente, limpiándose una lágrima que había rodado por su mejilla. «Yo también he estado sintiendo cosas que me dan miedo». Santiago había comenzado a balbucear alegremente, como si estuviera dando su aprobación a la conversación. «Al principio pensé que lo que sentía era solo gratitud, pero después me di cuenta de que esperaba con ansias nuestros encuentros. Que me dormía pensando en las cosas graciosas que había dicho Santiago ese día, y en cómo se las iba a contar a usted». Víctor la escuchaba con total atención, sin interrumpir. «También me di cuenta de que Santiago no solo lo reconoce, lo necesita. Necesita esa figura masculina estable y amorosa que usted representa». Paola tomó una respiración profunda antes de continuar. «Y yo necesito saber que puedo confiar en que usted no va a desaparecer de nuestras vidas. Porque si empezamos esto, si nos convertimos en una familia de verdad, necesito saber que es para siempre.
Víctor tomó suavemente la mano libre de Paola, la que no estaba sosteniendo a Santiago. Paola, no hay nada en este mundo que me haría alejarme de ustedes. Nada. Ustedes se han convertido en mi familia, en mi hogar, en todo lo que realmente importa. En ese momento, bajo la lluvia de pétalos rosados, los tres supieron que habían encontrado algo extraordinario. 6 meses después de aquella conversación en el Parque del Retiro, la vida de Paola había cambiado de maneras que nunca había imaginado posibles. Víctor había sido paciente y respetuoso con el ritmo que ella necesitaba para abrir completamente su corazón. Sus citas habían incluido siempre a Santiago, convirtiéndose en aventuras familiares por Madrid, visitas al zoo, tardes en museos adaptados para niños, picnics en diferentes parques de la ciudad. Santiago había dado sus primeros pasos oficiales un martes por la tarde en el apartamento de Paola, caminando directamente hacia Víctor con una sonrisa orgullosa que derritió el corazón de ambos adultos. «¡Papá!», había gritado Santiago ese día, y esta vez no hubo dudas sobre lo que estaba diciendo. Víctor había llorado de emoción, y Paola había entendido que ese hombre realmente amaba a su hijo como si fuera propio. «Creo que ya es oficial», había bromeado ella entre lágrimas de felicidad. «Santiago lo ha adoptado como papá, y yo los he adoptado a ustedes como mi familia», había respondido Víctor, abrazándolos a ambos con ternura infinita. El trabajo de Paola había evolucionado también. La señora Rodríguez había quedado tan impresionada con su dedicación y creatividad que le había ofrecido un puesto de tiempo completo como coordinadora de actividades infantiles en el centro cultural donde también trabajaba. El salario era mejor y las horas le permitían tener las tardes libres para Santiago. «Paola, hay algo que quiero proponerle», le había dicho Víctor una tarde de octubre mientras paseaban por el mercado de San Miguel. Santiago iba en su cochecito, fascinado por todos los colores y sonidos del mercado. «Mi apartamento es mucho más grande que el suyo. Tiene 3 habitaciones, una terraza hermosa y está a 5 minutos caminando del parque donde a Santiago le gusta jugar». Paola lo miró con curiosidad esperando que continuara. «¿Qué le parecería si nos mudamos juntos? Como una familia de verdad». La propuesta no la sorprendió completamente. Habían estado pasando tanto tiempo juntos que prácticamente ya vivían como una familia. «¿Está seguro de que está listo para despertarse a las 2 de la mañana cuando Santiago tenga pesadillas?», preguntó ella con una sonrisa traviesa. «Ya lo he hecho varias veces», respondió Víctor, «y descubrí que no hay nada más importante que consolarlo cuando me necesita». La mudanza a la casa de Víctor fue completamente diferente a la anterior. Esta vez, Paola no se sentía como alguien que aceptaba caridad, sino como una mujer que estaba construyendo un hogar con el hombre que amaba. Santiago tenía su propia habitación, decorada con colores alegres y llena de juguetes educativos que Víctor había seleccionado cuidadosamente. «Mire esto», le había mostrado Víctor orgullosamente, señalando una pequeña librería llena de cuentos en español e inglés. «Para cuando aprenda a leer». La habitación principal que ahora compartían Paola y Víctor tenía ventanas grandes que llenaban el espacio de luz natural y desde la terraza se podía ver el atardecer dorado de Madrid cada tarde. «Es perfecto», había murmurado Paola la primera noche, acurrucada en los brazos de Víctor, mientras escuchaban a Santiago balbucear felizmente en su cuna a través del monitor de bebé. «No, nosotros somos perfectos», había corregido él, besándole suavemente la frente. «Esta casa era solo un lugar vacío hasta que ustedes llegaron a llenarla de vida y amor». Diciembre había traído una sorpresa inesperada. «Paola, mi amor, hay algo que quiero preguntarle», había dicho Víctor una mañana mientras desayunaban. Santiago estaba en su silla alta, manchándose la cara con papilla de frutas y riéndose cada vez que conseguía tirar algo al suelo. «Mi familia en España quiere conocerla. Mi madre ha estado insistiendo en que llevemos a Santiago para que conozca a sus abuelos. Bueno, a sus futuros abuelos». Paola había sentido una mezcla de nervios y emoción. «Cree que les voy a agradar. Van a adorarla», había asegurado Víctor, «igual que yo».
pero había algo más en su expresión, algo que ella no podía descifrar completamente. ¿Qué más me quiere decir?, había preguntado con intuición femenina. Víctor había tomado su mano y luego, para sorpresa de Paola, se había arrodillado junto a la silla alta de Santiago. «Paola Gómez, ¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa y hacer que esto sea oficial para siempre?» Santiago había aplaudido, como si entendiera perfectamente lo que estaba pasando. A través de lágrimas de felicidad total, Paola había respondido: «Sí, Víctor, sí, quiero ser tu esposa, quiero ser...». La boda había sido pequeña pero perfecta, celebrada en una capilla antigua de Madrid, con la presencia de Elena, los amigos de Víctor, algunos compañeros de trabajo de Paola y la familia de Víctor, que había viajado desde diferentes partes de España. Santiago, ahora de 18 meses, había sido el pajecito de honor más adorable, caminando torpemente por el pasillo con los anillos atados a una pequeña almohada. «Mami bonita», había dicho cuando vio a Paola vestida de novia, sus primeras palabras realmente claras aparte de papá y mamá. Durante los votos, Víctor había prometido no solo amar y proteger a Paola, sino también ser el mejor padre posible para Santiago. «Prometo enseñarle sobre bondad, sobre trabajo duro, sobre fe en Dios y sobre el amor incondicional», había dicho, mirando al pequeño que estaba siendo cargado por Elena en primera fila. «Prometo que siempre tendrá una familia que lo ame completamente». Paola había prometido abrir su corazón completamente, confiar sin reservas y construir junto a Víctor un hogar lleno de amor, risa y fe. «Gracias por enseñarme que el amor verdadero existe», había dicho entre lágrimas de felicidad. «Gracias por amarme no solo a mí, sino también a mi hijo como si fuera tuyo». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Santiago aplaudió nuevamente, sellando oficialmente su nueva familia. 3 años después, en diciembre, la familia Agustín Gómez se preparaba para un viaje muy especial. Santiago, ahora de 4 años y medio, corría emocionado por el apartamento que habían convertido en un verdadero hogar. «Mami, papi, vamos a ver a la abuela Esperanza», gritaba en español perfecto, refiriéndose a la madre de Paola en la Ciudad de México. En sus bracitos cargaba una muñequita nueva, su hermana Isabela, de 8 meses, que había llegado a completar su felicidad familiar el año anterior. Paola, ahora de 30 años, irradiaba una tranquilidad y alegría que contrastaban completamente con la mujer nerviosa que había llegado a Madrid años atrás. «¿Ya empacaste los regalos para la abuela?», le preguntó a Santiago, quien asintió orgullosamente. Víctor apareció cargando las maletas, sonriendo al ver a sus 2 hijos jugando juntos. «¿Listos para ir a México?», preguntó. «Sí», gritó Santiago, mientras Isabela gorgoteaba felizmente en los brazos de su madre. El aeropuerto de Madrid-Barajas se veía exactamente igual que aquel día de hace más de 3 años, pero todo había cambiado para ellos. Esta vez viajaban en clase ejecutiva, no por presumir riqueza, sino porque Víctor quería que el viaje fuera cómodo para Isabela y Santiago. «¿Se acuerdan de cuando nos conocimos aquí?», preguntó Paola mirando a Víctor, mientras Santiago observaba fascinado los aviones por la ventana del aeropuerto. «Como si hubiera sido ayer», respondió Víctor, besando suavemente la frente de su esposa. «El mejor día de mi vida». Santiago se volteó hacia ellos con curiosidad. «Papi, cuéntame otra vez cómo conociste a mami en el avión». Era su historia favorita, y Víctor nunca se cansaba de contársela. «Bueno, mi pequeño, era un día como hoy, y tu mami necesitaba un lugar donde descansar». Isabela se había dormido en los brazos de Paola, y la familia completa irradiaba una felicidad serena que hacía que otros pasajeros los observaran con sonrisas tiernas. Dios había tomado un momento de cansancio y lo había convertido en el comienzo de una historia de amor que seguiría creciendo por el resto de sus vidas. Esta hermosa historia nos recuerda que los milagros más grandes a menudo llegan disfrazados de momentos ordinarios. Un vuelo, un hombro donde descansar, un corazón dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. Víctor y Paola nos enseñan que el amor verdadero no se trata de rescatar a alguien, sino de caminar juntos hacia un futuro mejor.
Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirla con alguien que necesite creer en los milagros del amor. Déjanos en los comentarios si has vivido algún momento similar donde un extraño cambió tu vida para siempre. Que Dios bendiga tu vida con encuentros providenciales, con personas que vean lo mejor de ti y con la sabiduría para reconocer cuando el amor verdadero toca tu puerta. Que tengas la valentía de abrir tu corazón y la fe de creer que las mejores historias a veces comienzan en los lugares más inesperados. Hasta la próxima historia increíble.